Hola, en Notas Verdaderas esta semana, llegando ya a los últimos programas de este ciclo 2017, vamos a hablar con alguien que ha hecho investigaciones periodísticas que realmente develan cuál es el entramado de poder no solo en la Argentina, sino en el mundo. Los invito a ver el pequeño informe que nos lo presenta y después dialogaremos acá con él. Yo nunca dejo una historia por la mitad. Me parece que primero lo que pensé enseguida es que nadie es dueño de mis palabras y mucho menos de mi silencio. Nadie me va a decir, vos de esto no podés. Si a mí me dicen de esto no escribas, me dan el triple de ganas de escribir de eso. Esta es la mayor megafiltración de la historia del mundo, ¿no? Acá tenés 3 millones y pico de documentos, tenés 29.000 libros, imagínate. Y soy uno de los 7, 8 personas en la Argentina y de los 400 personas a nivel mundial que consiguieron estos documentos secretos. Entonces, ¿por qué hago el libro? Bueno, porque tengo estos pelpas que arden, ¿viste? Y bueno, y habla muchísimo sobre los empresarios argentinos y cómo fugan guita, o sea, ¿dónde está la que falta? Fíjate, hubo 3 grandes megafiltraciones, ¿no? Wikileaks le pega a Estados Unidos, lo revienta, tienen que renunciar los embajadores, qué sé yo. La segunda, Snowden, otra vez a Estados Unidos lo matan. Esta que es la tercera, que es Panama Papers, no toca a nadie importante de Estados Unidos, a ninguna empresa de Estados Unidos, y le pega fuerte a China y a Rusia, que son los enemigos de Estados Unidos. Entonces es como las nuevas guerras, ¿viste? Antes la gente se peleaba por petróleo, ahora se pelea por base de datos. Lo que más hay son empresarios, porque es parte del sistema que los grandes empresarios de la Argentina en especial, ¿no? Que estamos en el top 5 de los jugadores a nivel mundial. Lo primero que vi que me llamó mucho la atención fueron los cables de la AMIA, y después, bueno, cuando ponché la palabra Clarín o la palabra Mañeto o Aranda, lo que surge de la relación entre el gran multimedio argentino y la embajada, y también lo que surge de la mirada de la embajada sobre la relación entre el gran multimedio y el gobierno argentino, casi me caigo de espalda. Politileaks de Santiago Donel, que está con nosotros. Santiago, gracias, que es la segunda entrega de Santiago con la impresionante investigación que hizo sobre lo que se refiere a cables de la embajada yanqui en Argentina, secretos que reveló Julian Assange con el famoso escándalo de Wikileaks. Y es el libro donde cuento un poco lo que dicen en la embajada todos los protagonistas del 2015, un año muy político que se viene, y también algunas historias de algunos personajes que, si bien no son políticos, intervienen mucho en la política. Cristina, hay desde Aznar hasta Bachelet, todas las críticas que le han hecho a Cristina, que le dicen de todo menos lindo, embajadores extranjeros, miembros del G8. ¿Bachelet también? Bachelet también. Santiago, y por último, Macri. Macri 6 veces en 6 cables distintos va a la embajada y dice hay que pararle el carro a Néstor. ¿Por qué Obama no le para el carro a Néstor? ¿Por qué los líderes del G8 no le paran el carro a Néstor? Finalmente la embajadora se cansa y le dice ese es el trabajo de ustedes, no el nuestro. Yo creo que una de las grandes lecciones que aprendí de Wikileaks es que es muy fina la línea entre la diplomacia y el espionaje. O sea, ahí es donde la línea se divide mucho. Claro. Del mismo modo que viendo cómo la persecución penal de Assange y Chelsea Manning, qué sé yo, también te das cuenta, a veces te asusta lo delgada que es la línea entre el periodismo y el terrorismo. Estamos con Santiago Donel. Gracias, Santiago, primero por estar acá, por el viaje desde Buenos Aires, en principio. Un gustazo. Bueno, y veíamos en tu larga trayectoria de periodista y de hombre interesado por lo que pasa, y cuando te preguntábamos sobre algunos datos de tu ficha personal, de tus gustos y de tus momentos históricos,
marcas, por un lado, un libro que resaltás, que es un libro poco habitual, ¿no? Sobre Barón Visa. Puede ser, sí, me parece que a mí me gusta mucho porque, bueno, por un lado está muy bien escrito, pero... Contá un cachito quién fue Barón Visa. Claro, es un viejo dirigente radical, archimillonario, irigoyenista que termina tirándole ácido en la cara a su mujer. No sé si es demasiado corta la síntesis. No, pero es la síntesis. Pero, digamos, es un libro que te cuenta la época donde los millonarios en la Argentina eran millonarios en serio y vivían 9 meses por año en Europa, de fiesta en fiesta, y bueno, y después todo el surgimiento de la Unión Cívica Radical y las peleas con los conservadores, toda la historia de la aviación en la Argentina y los primeros aviadores, bueno, un montón de cosas y sobre todo la tragedia de la familia Barón Visa, que como bien dice una imagen que vi en el prólogo que me quedó mucho, que es como los alpinistas que están todos colgados de una soga y si se cae el de arriba, se caen todos y bueno, un poco la desgracia siguió esta familia. De lo que pasó. Se fue desmoronando, ¿no? Hasta el suicidio del hijo. Se terminó suicidando la mujer, el hijo, el otro hermano, digamos, fue trágico, pero a la vez contado de una manera muy linda y bueno, da mucho para pensar y para aprender y esos son los libros que por ahí a uno le gustan. Ahora, hablando de tragedias, y también elegís como momento histórico la gran tragedia argentina que fue la dictadura militar. Eras muy chico durante la dictadura militar. Sí, era lo suficientemente grande como para saber lo que pasaba. Yo me acuerdo, vivía en la calle Santa Fe, me acuerdo cuando ganó Cámpora, cómo las calles se cubrieron de gente y todos gritando la puta oligarquía y bueno, toda esa fiesta y la primavera camporista la recuerdo y después, bueno, lo que iba pasando, por suerte mis padres me iban contando y bueno, y me acuerdo de esa bronca acumulada, ¿no? Que uno estaba en la secundaria e iba acumulando rabia y a veces hasta era difícil saber por qué, ¿no? Y me acuerdo que un día estaba en un colectivo, estaba saliendo con una chica que por ahí no sabía nada de esto y de repente veo y le grito, milico de mierda, y me dice la otra, ¿y por qué decís eso? Y era como que, claro, era como cosas que uno venía viviendo y que por ahí no se podían compartir en el colegio o con los amigos, ¿no? Había mucho miedo en esa época. Muchísimo. Era la cosa que te decían que si aparecías en una libretita por ahí perdías la vida o mismo te levantaban en una calle o te mandaban a la comisaría y no sabías cuándo salías. Ahora, ¿y cuándo te fuiste de la Argentina? Porque, digamos, a los espectadores que por ahí no saben, tu papá, bueno, era uno de los politólogos más reconocidos de la Argentina, Guillermo O'Donnell, y vivió mucho afuera también. Y él se fue en el 78 a Brasil, y yo me fui, hicimos la colimba justo en la época de las Malvinas, yo estaba en prefectura, y cuando termina eso, como muchísimos jóvenes en esa época que toda nuestra secundaria fue la dictadura y el premio de graduación fue la Guerra de Malvinas, había mucha frustración y bueno, como tantos otros, me fui a buscar un futuro, a estudiar afuera. Y en ese momento ya papá trabajaba en una universidad en Estados Unidos, así que fui a estudiar allá y bueno, un poco me acuerdo en el 2001, yo trabajé en Los Angeles Times, en el Washington Post, y me volví a la Argentina en el 1994. Y en el 2001 me llaman del Washington Post y me piden que escriba una nota que no entendían qué hacía en la Argentina cuando podía estar en Estados Unidos en un gran trabajo, cuando acá la gente estaba golpeando las puertas en los bancos para reclamar su dinero, había 6 presidentes en un día, Argentina era la tapa de todo el mundo por los líos que había, y yo me acuerdo que escribí una nota contando, bueno, ya me fui una vez, y no quiero que mi país me eche otra vez, ¿viste? Esta vez quiero estar acá y me la quiero bancar y quiero salir adelante con la Argentina, ¿viste? Un poco la revancha que me dio la vida de que esa vez dije, no, me quedo y la peleo desde acá, pero la verdad que a los 17, 18 años, me fui a los 18 años con la cabeza quemada por todo lo que habíamos vivido. Bueno, vos sos de mi generación. Sí, la misma generación y la verdad que los 80 fueron tremendos para... Bueno,
La Argentina tiene décadas que son terribles. Sí. Ahora creo que nos marcó la dictadura como fenómeno, sí. Todos los desaparecidos, los derechos humanos, me parece que como periodistas también fue sin dudas la historia más fuerte que ocurrió en la Argentina en este siglo. Bueno, tengamos en cuenta que recién ayer, después de 40 años, sí, fueron condenados por las atrocidades los pilotos de los vuelos de la muerte, además de los jerarcas. Algunos de los pilotos. Algunos, porque incluso no uno fue absuelto, ¿no? Poch. Creo que hubo 3 absueltos y 2 condenados, sí. Lo cual muestra, pero bueno, también la perpetua justicia, Acosta, cosas que realmente hace mucho esperábamos y sí, me parece también que hay mucho de lo que se vivió en esa época durante mucho tiempo no se podía hablar. Me parece que la narrativa en la época del alfonsinismo, cuando la democracia era muy débil, era una narrativa muy endulcorada. Sí. Después ya en los 90 empieza a aparecer con el libro La Voluntad y con las declaraciones de Bonafini, otra mirada que tenía más que ver con jóvenes idealistas que daban la vida por la patria, y me parece que recién ahora estamos empezando a poder tener una mirada más comprensiva de lo que fue todo eso. Bueno, y en todo eso, vos lo que has hecho en los últimos años es aprovechar, hablabas de la información y de la Argentina, ¿no? De la Argentina en el mundo, que era noticia en esa tragedia que fue el 2001, que no fue hace tantos años, ¿no? Esto también creo que nosotros nos olvidamos rápidamente. En términos históricos, hace apenas 16 años. Y la verdad que cambió mucho la Argentina en estos últimos 16 años. Y en estos últimos 16 años también empezó a desarrollarse, y a partir del 2010, el gran filtrado, digamos, internacional de los documentos que empiezan a mostrar el submundo detrás del poder, ya sin el reparo de la opinión, ¿no? Tenés datos concretos que hacen que... el documento primigenio, el ¿no? documento primero que muestra, bueno, qué se discute en el poder, qué se oculta en el poder. Y bueno, acá tenemos la saga de los últimos libros que hiciste, ArgenLeaks, a partir de la develación de los WikiLeaks, PolitiLeaks, bueno, la historia del CELS, y el último, que es el que más nos convoca esta vez, que es Argen Papers. Sí, que es sobre los Panama Papers, sobre el capítulo local. Sí, sí. Yo creo que un poco empezó con Internet. Ahora, contemos esto. Bueno, ibas a decir Internet. Esto, claro, ¿qué implica? 2001, me hiciste acordar que en 2004 habrá empezado la red a tener importancia y demás, ¿no? Creo que la revolución tecnológica lo que trajo son 2 fenómenos muy importantes. Por un lado, avances muy importantes en la comunicación en cuanto a la tecnología misma, ¿no? Y también, por otro lado, un fenómeno de gran concentración de medios, de poder, de discurso, de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que todo esto lo que dio lugar es, digamos, a un reclamo de transparencia hacia las grandes corporaciones, ¿no? Me parece que estas grandes filtraciones que empezaron a aparecer en el mundo son consecuencia de un fenómeno que, tal como lo describe Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, es que los individuos somos demasiado transparentes, ¿no? Hoy en día todo lo que hacemos es información que está disponible, inclusive nuestras cuentas bancarias, nuestros secretos más íntimos están al alcance de cualquier hacker. Y sin embargo, si bien toda la información sobre los individuos está disponible, son muy pocos los que tienen acceso a esa información. Entonces, por un lado tenemos individuos demasiado transparentes y grandes corporaciones demasiado opacas, sobre todo Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y organismos financieros. Entonces, un poco lo que tratan de hacer estas grandes filtraciones es transparentar un poco más ese mundo opaco, como decías vos, del gran poder. Y por otro lado, también esas mismas personas que trabajan en estas filtraciones trabajan cada vez más con la criptografía, que es un poco la manera de tratar de proteger un poco más la privacidad de los individuos. Ahora, vos tenés en este mundo
el 2010 es la primera gran filtración. El 2011, no, 2010, tenés razón, ¿no? fines de 2010. Ahora, vos esto en los distintos libros y en el último particularmente, lo situás en el ámbito de una disputa geopolítica. Claro. Explícanos qué implicaron las primeras filtraciones, qué implicaron las últimas de los Panama Papers, y bueno, y después sí vamos a entrar sobre la Argentina en particular. Y un poco lo que vos ves es que hay una nueva manera de guerra en el mundo, que es la guerra de la información, que de algún modo hasta está reemplazando las guerras convencionales, ¿no? Hoy en día las disputas por las grandes bases de datos son como... Estas filtraciones son como bombas atómicas dentro de esas guerras, ¿no? Yo creo que hasta ahora los países peleaban por el control de los recursos naturales, no peleaban por petróleo, peleaban por tierras, qué sé yo. Cada vez más se pelea por información, porque si vos tenés mucha información, no necesitas ser el dueño de un pozo de petróleo. Si sabés la cuenta bancaria y la tarjeta de crédito del dueño del pozo, tenés ese poder sin necesidad tenés un control indirecto. Claro, tenés todo si manejás los números. Entonces, ¿qué pasa? La primera gran filtración, que es el Cablegate de Wikileaks, expuso todos los secretos diplomáticos de Estados Unidos. En un mundo donde nunca nada que pasa con las grandes potencias es geopolíticamente neutral, esto lo que hace es ayudar mucho a China y a Rusia porque Estados Unidos se muestra débil. Con los secretos de Snowden pasa lo mismo, se devela todos los programas de espionaje masivo de Estados Unidos a sus aliados y a sus propios ciudadanos, y sin embargo no se revelan cuáles son los programas de espionaje que tienen los chinos o que tienen los rusos, si es que los tienen, no lo sabemos. Lo que sí es que a Estados Unidos debilitado entre Rusia y China porque se revelan los secretos del poder estadounidense. Este es una especie de revancha. Los Panama Papers aparece muy comprometido el entorno íntimo de Xi Jinping, y el mismo Xi Jinping hizo una gran censura, una gran movida contra la revelación de los Panama Papers en China, y también aparece muy comprometido Vladimir Putin y la primera línea, digamos, del gobierno ruso. Y no es casualidad que el mismo Putin dijo que los Panama Papers era una maniobra del gobierno de Estados Unidos, del mismo modo que el gobierno de Estados Unidos acusa a Wikileaks de ser un agente de Rusia. O sea, acá están los grandes actores que se mueven a nivel mundial, ¿no? En esta última filtración que aparece ahora, que es los Paradise Papers, aparece por primera vez funcionarios del gobierno de Trump, con lo cual uno diría, bueno, este consorcio internacional queda mejor parado. Pero ¿qué es lo que pasa? Por debajo, el consorcio internacional que maneja, que distribuye esta información. Que distribuye la información financiera de los Panama Papers, de los paraísos fiscales, ¿no? Para explicarle un poco a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que debajo de esta guerra geopolítica hay otra guerra que en el caso de los paraísos fiscales se da entre los distintos países que albergan a estas guaridas, que son para evadir y para cometer ilícitos, ¿no? Y para no pagar impuestos. Entonces, aparece comprometidas todas las paraísos fiscales del Caribe, aparecen comprometidos los paraísos fiscales europeos, y los únicos que nunca aparecen son los de Estados Unidos, Delaware, Nevada, qué sé yo. Entonces, mientras no haya un Delaware Leaks o un Nevada Leaks, lo que estamos viendo es que lo que parece una lucha en contra de los paraísos fiscales en el mundo, al mismo tiempo favorece la concentración y favorece a los paraísos fiscales de Estados Unidos. La verdad que es más que... Vamos a ir un corte y vamos a seguir hablando sobre los Panama Papers y sobre este entramado geopolítico que la verdad que es muy interesante. Vos planteás, bueno, en definitiva son las potencias que permiten estas filtraciones, pero lo concreto es que la información existe, claro, y es cierta. Y yendo a la Argentina, que hablaremos más adelante, ¿no? Lo que uno ve es que también todas estas megafiltraciones producen daños colaterales, claro, que a veces no tienen nada que ver con este primer nivel, y en cada país juegan de manera distinta.
periodista, escritor, editor de internacionales del diario Página 12, director de la maestría de periodismo de investigación en la UBA, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y también doy un curso en New York University acá en Buenos Aires. Bueno, un señor multinacional, como vemos. Bueno, y este señor multinacional, en este último libro, Argent Papers, que escribió junto con otro compañero de Página 12, el economista Tomás Lukin, analizan, primero, para desasnarnos a todos, ¿qué son los Panama Papers? Es una filtración de un estudio que se dedica a crear estos vehículos financieros por los cuales la gente puede, por un lado, ocultar información y por otro lado, pagar menos impuestos. O sea, hay lugares las famosas offshore. Claro, que se hacen por eso. Todo este lenguaje, offshore, Panama Pay, Panamá, paraísos fiscales, es todo un lenguaje como para hacer parecer que es lindo y que está bueno y que es chic, digamos, llevar plata que en vez de tributar en el país de donde se trabaja y donde se produce el dinero, llevarlo a un país donde tenés leyes totalmente opacas y que te permiten, por ejemplo, tener accionistas truchos, te permite tener directores truchos, te permite tener todo tipo de maniobras de ocultamiento de dinero y a la vez en esa jurisdicción prácticamente no pagás impuestos. Entonces, si le sacás todo el lenguaje lindo, lo que tenés es que el 99 y pico % de las personas como nosotros pagamos impuestos y el 0,1, 2, 3 más rico no paga nada porque tiene estos vehículos, tiene estas formas que son legales y eso es lo más escandaloso de todo, para poder sacar la plata y no pagar impuestos. Ahora, esto se complica porque por un lado es algo sistémico, forma parte del sistema capitalista, no es una extravagancia o un capricho de algunos ricos y famosos, como suele ser la narrativa de estos temas, sino que es algo sistémico. Pero por otro lado también se basa en decisiones individuales, o sea, no todos los individuos eligen lo mismo, no todas las empresas actúan de la misma manera y no todo el mundo evade aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Hablando de inflación y lo que significa eso, en uno de los referencias introductorias que hacen vos y Tomás en Argent Leaks, es muy llamativo ver cuál es la incidencia de la evasión Tal cual. de la fuga de capitales. De la fuga de capitales, porque ¿no? va más allá de decir, bueno, no se puede construir una escuela porque falta plata o porque no se hace una ruta. O sea, no es solamente plata que no tenés para hacer cosas, sino que son flujos que salen del país, que los maneja un grupo muy chico de gente de actividad privada y que genera grandes turbulencias en la economía. O sea, ellos no solo es que no hay plata, sino que hay un sistema por el cual limita la soberanía del país, limita la capacidad de acción, porque estos flujos, a medida que se agrandan, se achican, tienen incidencia, por ejemplo, sobre el precio del dólar, ¿no? El precio del dólar tiene incidencia sobre el precio del transporte, el precio del transporte tiene incidencia sobre la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, estas fugas de capitales que en la Argentina se producen en tiempos de bonanza, en tiempos de crisis, con gobierno peronista, antiperonista, con inflación, sin inflación, estas fugas lo que hacen es que te limitan, le quitan soberanía al presidente del Banco Central, le quitan capacidad de acción al ministro de Economía, le quitan al presidente la capacidad de decisión sobre todo en temas como estrategias de desarrollo o distribución del ingreso. O sea, no es que no solo no tenés plata, sino que tenés un actor externo que te está condicionando la conducción económica de tu país. Leo un dato que ustedes explicitan en el libro que me parece que es más que llamativo. Dice, se estima que los actores económicos privados, a partir de la evasión, se explica alrededor del 63% del total del flujo financiero de ilícitos en el globo. Son actores privados. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo. Y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza solo el 3% de los puntos porcentuales. Si nosotros vemos la cobertura de los diarios y las revistas, pareciera que son todo lo que los paraísos fiscales son lugares donde los políticos chorros esconden sus coimas. Sí. Y como bien dicen estos estudios, ese es el 3%. El otro 30 y pico son criminales, son vendedores de narcotráfico, vendedores de armas, trata, etcétera.
pero el grueso, o sea, 2/3, son empresarios. Y son empresarios, y si vos ves la lista en el libro, está todo el coloquio de idea completo, no falta nadie. O sea, si falta algún empresario, más allá de alguna honrosa excepción, que por supuesto la hay, es porque no usaron Mossack Fonseca, sino porque usaron otro estudio y aparecerán en la próxima. En Nevada Leaks, quizás. Ahora, cuando hablas de Panama Papers, y uno de los temas que en la Argentina ha tenido repercusión, pero no la repercusión que se esperaba. O la que ha tenido en otras partes del mundo. Que en otras partes del mundo, que es concretamente lo que apareció de las empresas offshore en las cuales el presidente Mauricio Macri tenía participación. Vos dijiste en algunas entrevistas que todo lo que dijo Macri sobre los Panama Papers es falso. Y lo repito, Contanos por qué. Toda la explicación que él dio no es verdad. O sea, yo trato de evitar la palabra mentira por una cuestión de respeto a la investidura presidencial, pero la verdad es que él dijo que es una cuenta que nunca se usó, que ni siquiera tenía una cuenta corriente, que nunca se usó para nada, que era para el desembarco de pago fácil en Brasil, pero al final nunca el grupo Macri desembarcó en Brasil. Bueno, lo último, con una googleada en 2 minutos te das cuenta que no es verdad. Ahora después era mucho más difícil, y ahí la verdad el mérito de mi compañero Tomás Lukin, que es creo que es el que más sabe de este tema en la Argentina, de fuga de capitales, y que venía trabajando el tema muy bien. Él fue por afuera de los Panama Papers y encontrando documentos en la Junta Comercial de San Pablo y el Ministerio de Economía de Brasil, demostró que no era verdad que esa cuenta nunca se había usado. Esa cuenta había comprado el 99,9% de otra compañía que había triangulado más de 6 millones de dólares entre Argentina, Brasil, Bahamas e Italia, y de vuelta a la Argentina a través de un presunto testaferro íntimo amigo de la familia y ex empleado del grupo Sogna, como es la familia Nocelli en Italia. Entonces, no solo no era verdad que no desembarcó pago fácil. Ahí yo no sé si esto de vuelta, no sé, que lo está investigando ahora el Fuero Penal Económico, tanto en el tema de evasión como en el tema de falsas declaraciones. No sé por eso legalmente cuál sería la figura, o si es legal o no ilegal, pero lo que está claro es que no dijo la verdad, y eso para mí tiene 2 consecuencias. Uno, si no dijo la verdad sobre algo que podemos demostrar que no dijo la verdad, sobre cuántas otras cosas no se estará diciendo la verdad. Y lo segundo que me parece más interesante es, si no hizo nada malo, ¿por qué no dice la verdad? Si todo lo que hizo está bien, ¿por qué no lo explica o lo cuenta? ¿Por qué lo tenemos que descubrir a través de documentación que dicho sea de paso, han sido muy reticentes los demás países en enviar a la Argentina? Pues uno lo que vio es justo la semana de elecciones, vos recordarás, grandes titulares en todos lados que habían sobreseído al presidente Macri con respecto a los Panama Papers, y él mismo dijo en entrevistas que le parecía que demasiado lo habían investigado por algo que no tenía sentido. Bueno, ahí tampoco está diciendo toda la verdad, porque la verdad es que fue digamos, archivada la causa por lavado de dinero, pero repito, quedan abiertas y se está investigando tanto la causa por omisión maliciosa de declaración como la de presunto evasión impositiva. Ahora, vos también plantean en el libro un tema que es más que interesante, hablando de por qué aparecen estas cosas y cuáles son los intereses que hacen que estas cosas aparezcan. Y concretamente en el caso de los Panama Papers, vos decís que en realidad el conflicto del gobierno de Cristina Kirchner con los fondos buitres y con Paul Singer en particular tuvo vinculación para que apareciera el caso de Mossack Fonseca y, bueno, todas estas consecuencias inesperadas. No, fue fascinante. Creo que fue de lo más interesante que descubrimos haciendo el libro. Fue que todo este lío geopolítico de que hablábamos en el otro bloque, que China, que Rusia, todo bien, pero se origina en la Argentina. Esta fuga está casi, o sea, no lo digo yo, lo dice Mossack, lo dice el dueño del estudio, dice que fue Singer el que lo pinchó y el que le sacó los documentos. Y es decir, que hizo hackear el estudio de Mossack.
lo que uno ve es que hay una presión judicial fuertísima de Singer para conseguir estos documentos. Y cuando no los consigue, ups, aparece el hackeo. Y los primeros documentos que le dan al consorcio, los primeros, son los de Argentina y los de Paul Singer. El periodista que los recibe dice, pero no tienen nada más. Y recién ahí aparecen documentos de Rusia y demás. Entonces, si vos le sumás el hecho de que había una intención enorme y había miles de millones de dólares en juego, mucho más de lo que te cuesta un hacker, para que aparezcan estos documentos, que los primeros documentos que aparecen son de Argentina y que los mismos pinchados dicen que el que lo hizo fue este señor, digamos, no debe ser fácil robarse 3,5 millones de terabytes y que no se enteren quién fue. Y ellos están diciendo que fueron los fondos buitre. Así que lo interesante, como decís vos, esto empieza con una suposición basada en una denuncia del fiscal Campagnoli de que había 120 y pico empresas en Nevada que eran de Lázaro Báez y que Lázaro Báez era el testaferro de Cristina Kirchner. Entonces, cuando vieron eso, los fondos buitre que estaban, te recordarás, embargando la fragata Libertad y buscando bienes por todo el mundo para embargarle a la Argentina, se tiran de cabeza para conseguir documentación de quiénes son los dueños de estas empresas. Y lo que muestran los documentos es que Mossack Fonseca, para proteger a sus otros clientes, porque en realidad Lázaro Báez era apenas uno de los muchos usuarios. Ahora, como tal, a Lázaro Báez se le comprueban empresas offshore en Nevada. Pero no que eran las 134 de él, sino que él había usado y había hecho transferencias a través de este circuito que empezaba con el estudio Damiani en Uruguay, que seguía con el señor Néstor Ramos en Suiza y demás. O sea, era uno, pero también la había usado, por ejemplo, Jorge Macri había usado el mismo circuito para sacar plata del país. Un empresario de Techín, lo mismo, la familia de Garbarino también. Entonces, y ellos mismos explicaban, bueno, estas no era como dice Campagnoli, 134 empresas de Báez, eran 134 empresas que decían, era como un tren, vos te podías alquilar un asiento, un vagón o el tren entero, era no la ruta del dinero K, sino la ruta del dinero A, porque ahí no había grieta, había todo tipo de empresarios, políticos de distintas facciones que usaban el mismo circuito, ¿no? Y por supuesto también que no apareció ninguna prueba de que Cristina Kirchner usaba a Báez como testaferro. Y lo que termina apareciendo, porque esto fue, digamos, el paquete que compró La Nación, el diario que publicó las primicias. Le ofrecen servirla en bandeja a Cristina Kirchner. Y lo que aparece al final es que en las últimas entregas de información aparece el nombre Macri. Y a esto sumado que el propio La Nación es una institución que se había valido mucho de estas entidades offshore para financiarse y para comprar acciones en los últimos años, termina en una posición muy incómoda el periodista de La Nación, que tiene que luchar contra, por un lado, la línea editorial que quiere preservar a Macri porque es cercana al diario, y por otro lado también, imagínate qué difícil que era para el periodista de La Nación. Sí, para Hugo Alconadamón. Hugo Alconadamón y su equipo, Iván Ruiz y Maya Hatterblansky y Mariel Fitzpatrick, todos los que trabajaron, que por ahí llamaban a otra empresa y le decían, bueno, tenés una offshore en los Panama Papers, ¿y qué me decís vos si tu diario tiene mucha más offshore que yo? ¿No? O sea, me imagino ese diálogo, porque el mismo Fontevecchia lo blanquea en una columna donde dice, yo tengo una offshore en las Islas Caimán, pero ¿qué es lo que tiene Nación y Clarín? ¿Por qué no cuentan ustedes? ¿No? Claro, ahora vos lo dijiste clarito también. Una cosa es, ¿por qué se necesita una offshore? Porque no son solo cuentas en el exterior. No, es mucho más. Por eso, son empresas. ¿Por qué se necesitan empresas para evadir? Se evade mucho para necesitar empresas. Es mucho, o sea, vos tenés que, es lo que vos decís, si vos te curraste una coima, con tener una cuenta afuera te alcanza. Ahora, si vos tenés una empresa, que en realidad no es una empresa, es una empresa de papel, no produce nada, pero tiene forma legal de empresa, entonces ahí o le estás haciendo trampa a tu mujer durante muchísimos años, o estás evadiendo impuestos durante muchísimos años, o tenés un cliente impresentable, qué sé yo, la mafia rusa, entonces no podés facturar a nombre de la mafia rusa. O sea, tenés que tener algo que se repite en el tiempo mucho para que sea una empresa. Si fuera un solo pago, te alcanza con una cuenta. ¿Hay algún pobre que tenga una empresa offshore?
Estos son solo ricos. No, ya te estoy diciendo, es el 99,9 paga impuestos. Y esa es la gran injusticia que todos la sabemos, pero como decís vos, una cosa es que lo digan, otra cosa, mira, acá están los papeles. Así es como evaden. Esta es la cantidad de plata que evaden a través de estas empresas. Y aparte encontrás cosas loquísimas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen y que admiten que usan empresas offshore. Pero nos metemos en los Panama Papers y encontramos otras offshore que son distintas a las que ellos declararon, ¿viste? Es decir, que hay más de las que declaran. Claro, o también, por ejemplo, el grupo Macri en particular y el grupo Blaquier son mucho más sofisticados. Blaquier, los dueños del Ingenio Ledesma. El Ingenio Ledesma. Entre otras cosas. Y entre otros pasados, digamos. Pero bueno, son gente que usan muchas offshore y muy sofisticadas. Hay otras empresas que por ahí usan menos, o sea, no es que todo es lo mismo. Y hay inclusive pymes, como puede ser el Sushi Club o Fredo, que también las usan. No todas las pymes, obviamente. Entonces, por un lado, sí es sistémico, es parte de la puja entre los estados y las empresas privadas por captar renta, ¿no? Entonces vos ves todos los años que en las reuniones de G20 dice vamos a acabar con los paraísos y nunca se acaban, porque obviamente el poder real está en las grandes corporaciones, ¿no? Que le ganan esta puja a los estados. Pero también, como digo, y esto lo tratamos de mostrar en el libro, porque contamos cada historia, ¿no? Porque queríamos enfatizar que son decisiones, son personas que toman decisiones, que dicen no quiero pagar impuestos, me voy acá, o no Te quiero... pido una chiquita antes de ir al corte que me llamó la atención, esta de la hermana de Grobocopatel con el intendente de Carlos Casares, que son marido y mujer, y bueno, los Grobo, uno de los grandes grupos económicos, ¿no? También cómo armaron su y ella, bueno, fue durante mucho tiempo una persona muy importante en el grupo, manejaba las finanzas del grupo, pero sí, ahí es interesante. Muchas veces casi los más ingenuos son los que más, porque ellos tenían todo a su nombre, la mayoría, ya te digo, se vale mucho más de las facilidades que dan estas empresas para ocultar sus nombres y ocultarse de tal, pero ellos como que iban y había correspondencia donde ella lo llamaba al dueño de Mossack Fonseca y le dice, ahí va mi marido, quiero que lo recibas, que lo atiendas, ¿no? Y bueno, te queda siempre la duda porque evidentemente es un grupo económico muy importante, pero por otro lado el señor es un intendente de la provincia de Buenos Aires y me parece que todas esas cosas hay que rendir cuentas y tener todo muy claro, ¿no? Buceando sobre este entramado de poder de los Panama Papers, de todas las filtraciones de los Wikileaks, y en particular sobre el tema de los Panama Papers y teniendo en cuenta que, bueno, que en su momento se dijo, bueno, se empezó a buscar justamente por el interés de los fondos buitres en encontrar cómo cobrar la usura que ellos venían reclamando de la Argentina, se empezó a buscar los supuestos capitales K y se terminaron develando muchos poderosos de la Argentina, muchos vinculados al actual gobierno de Mauricio Macri. Ahora, sí, sobre todo ideológicamente, creo que el libro refleja mucho lo que es el macrismo como idea, ¿no? Y cómo funciona la mente de este gobierno de CEOs que tenemos, sí, ¿no? Porque está en medio gabinete, está en el libro, pero no por políticos, sino por su pasado empresario, ¿no? Entonces creo que casi es como un manual de ideología, ¿no? Ahora, y justamente, ¿qué pasa con el periodismo frente a la develación de esta información que es tan comprometida para los anunciantes, claro, ¿no? Que son los que sostienen los medios o representan directamente? Yo me di cuenta, viste, después de ArgenLeaks y de PolitiLeaks, que la verdad que es más duro la resistencia de los empresarios, te hacen sentir mucho más su poder que los propios políticos. Te das cuenta que los empresarios tienen más poder cuando escribís un libro así, por las puertas que se te cierran y demás, y te diría que si yo tengo que ver qué te cierra más puertas, te cierran mucho más puertas hablar de empresarios, sobre todo cuando son los avisadores de los principales medios y los medios mismos como empresas, que hablar de políticos, que bueno, ya sabemos que pegarle al Estado bobo siempre es más fácil.
Ahora, vos hablabas antes de la incomodidad que habían tenido, bueno, parte de los periodistas que siguieron el tema en La Nación cuando aparecieron, bueno, offshore vinculadas Sí. al propio diario. Bueno, la También misma el perfil. incomodidad que podemos tener nosotros cuando aparece algo, viste, le pega a los K y qué sé yo, y en página 12 tiene una línea a favor de eso y también nos pone en un lugar incómodo. Claro, ¿viste? ahora mi pregunta va a lo siguiente, cuando se develó la información, porque esto muchas veces Víctor Hugo Morales cuestiona esto, pero quería saber tu opinión sobre el momento en el que aparece realmente que Mauricio Macri tenía estas empresas, que fue después de que fue electo, Sí, cuando mira, La Nación lo tenía. Es muy interesante la pregunta, ¿viste? Porque ahí pasó otra cosa, que es el famoso video del periodismo del primer ministro de Islandia. ¿No? No sé si te acordás que al primer ministro lo sorprenden, lo agarran en cámara al aire y le dicen, che, ¿por qué le vendiste por $1 una offshore a tu mujer? Y ahí el tipo entra en pánico, se va, ¿no? Y el consorcio, digamos, toma este video y lo crea como un ícono, es casi como, mirá el los poder Panama que tenemos, Papers, mirá sí. qué bárbaro. Pero eso, digamos, en la praxis periodística no es algo que, digamos, está muy bien hecho. O sea, acá vos tenés en estas grandes filtraciones, me habrá pasado vos en muchos temas, el informe anual de Amnesty International, por ejemplo, viste que te dicen, bueno, está embargado hasta tal fecha, ¿no? Y hasta esa fecha no podés sacar nada, porque, digamos, Argentina es un jugador chico, estamos hablando de Putin, de Xi, qué sé yo, hay 400 periodistas, todos coordinando, y la verdad que la fecha de publicación no la determina ni el diario, ni mucho menos el periodista. Entonces, me parece que en medio de un montón de críticas que para mí fueron muy justas, digamos, por darte una idea, el diario no publica el nombre Macri en tapa ni en la página web cuando explota la información, ni el primer día que sale el diario en papel. Es decir, La Nación, cuando decís el diario es La Nación. Claro, digo que en todos los diarios del mundo aparecía Macri, que era el presidente más reconocido de todos los que aparecían en los Panama Papers. El único país del mundo donde no aparecen los titulares es en la Argentina. Eso para mí es criticable, digamos, el poner en primera página una nota de cables y poner la nota de Alconada Amón, que se pasó 10 meses investigando, y escribe una nota de Macri, y va en la página 24, y en la tapa aparece personajes extranjeros. Bueno, claramente La Nación para mí se puede criticar de que ocultó un poco o le quitó valor a su propia primicia, o sea, disimuló las críticas a Macri. Pero me parece que, y esto lo hablé con Víctor Hugo, por supuesto que dicho sea de paso, cuando me presentó el libro, ves, ahí tenés un tipo que gana plata como para tener una offshore. ¿Sabes la maravillosa presentación? Viene Víctor Hugo y empieza a contar todos los impuestos que paga y por qué los paga y cuánto paga y por qué piensa que hay que pagar impuestos. Y no es la única persona de ese nivel económico que lo hace, con lo tal también es mentira que no se puede pagar impuestos, ¿viste? Ahora, volviendo al tema de La Nación, me parece que en el sentido de cuándo dio la noticia, si tenés un embargo no podés romperlo unilateralmente, porque si no, no solo no trabajás más con el consorcio, sino que perdés prestigio como medio. Ahora, también es interesante ver como ese suprapoder que supone el manejo de los tiempos por este consorcio. Tal cual. No, es como que también se redefine cuál es realmente la libertad que tenés para publicar la información a la que accedes. Eso lo estábamos charlando en la clase esta que doy en New York University sobre filtraciones. Por ejemplo, fíjate las filtraciones sobre Macron, ¿no? Los famosos Macron Leaks. Sobre el presidente de Francia. Del presidente de Francia. Se producen en un momento de veda electoral, donde ya no podés publicar nada. Entonces, sale por internet cuando ningún diario, ningún medio puede comentar sobre esto porque ya estás en plena veda electoral. Ahí es donde me terminé de dar cuenta, esto que vos decís, la importancia del timing. Cuando sale es fundamental, porque sale, por ejemplo, fíjate el periodista de Malta que aparece muerto en una coche bomba por publicar. Bueno, la semana anterior a que salga los Panama Papers, Malta había asumido la presidencia de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo decide el consorcio cuándo publicar? O sea, por ejemplo, me contó Hugo que acá en la Argentina, que durante el verano europeo no quisieron publicarlo, entonces junio, julio pasaron,
Entonces ellos ya están pensando en Europa, están pensando en Estados Unidos, están pensando en darlo en el momento que golpea más a China, están pensando que nos conviene ahora porque Putin está con un embargo de armas y el precio del petróleo está muy bajo. O sea, hay muchas cosas que indudablemente lo que decís vos, no es inocente el cuándo, y el cuándo también le da mucha fuerza a que la bala salga disparada para un lado o para el otro, y quien decide eso tiene mucho poder. ¿Y ese quién decide? ¿Quién es José Consorcio que decide el momento en el que se publica? Mira, José Consorcio tiene oficinas en Washington, vive en Estados Unidos, se financia con fundaciones privadas de Occidente y sobre todo principalmente por George Soros y Open Society, que dicho sea de paso, es estamos hablando de un financista liberal, anticomunista, que financia la mayor cantidad de proyectos de periodismo en América Latina hoy en día, te diría, de periodismo progresista y demás, con lo cual es claramente algo que está basado en Estados Unidos con financiamiento de Occidente. De ahí en más, ellos, esta es la cuarta filtración que hacen, 3 de ellas con fuentes anónimas. A mí personalmente el personaje John Doe, el supuesto filtrador de esto, que te lo presentan como un inocente persona que cree en el bien y la justicia, que estaba por ahí, decidió que había 3 millones y de bytes que le quería pasar a un diario alemán porque le parecía injusto lo que hacía Mossack Fonseca. Bueno, ese cuentito de Heidi no me lo creo. Me parece que ese nivel de información tiene que pasar por algún filtro de un servicio de inteligencia, por algún interés. O sea, nadie se puede robar esa cantidad de información y pasar desapercibido. Me parece a mí, si bien los periodistas que recibieron la información dicen que hablaron, que le parecen que es una persona, que le creen y demás, y bueno, reflejamos eso en el libro, también reflejamos que ellos mismos tuvieron que adaptar la redacción porque no tenían suficiente capacidad para recibir tanta información. O sea, que Juan Pérez, viste, mande eso porque cree en la justicia y en el bien de la humanidad, con todo lo que venimos hablando, me parece difícil de creer. Tiago, después de ver tanto el poder de distintos lugares y desde distintos lugares de trabajo, ¿no? Desde diarios de primer nivel mundial como el Washington Post o Los Angeles Times, hasta bueno, pasar por distintas redacciones de la Argentina y con estas investigaciones, ¿de qué estás harto? Del periodismo, creo. O sea, a mí el periodismo me cuesta mucho, no sé a vos, cada vez más, en el sentido de por qué lo hacemos, para qué lo hacemos bien, somos realmente los custodios de la humanidad y qué sé yo. O sea, yo durante mucho tiempo tenía esta idea, demasiado difícil es hacer buen periodismo como para querer cambiar el mundo, ¿no? O sea, si cada cual se ocupa de su granito de arena, creo que estamos mejor que si tenemos un iluminado que se para arriba de un pupitre y nos dice a todo lo que tenemos que hacer. Pero, digamos, me parece que estamos entrando en una era de comunicación que yo a veces me atrevo a llamar postperiodismo, donde los medios han pasado a ser extremos de las grandes corporaciones y donde, digamos, esa película que nos enamoramos todos cuando empezamos la profesión está cada vez más deformada y cada vez me parece que la comunicación pasa a ser o algo muy privado o algo muy corporativo, digamos que ese espacio público del debate que antes prometía la idea del periodismo, del paradigma del equilibrio, ha mutado al paradigma de la transparencia, que tiene cosas buenas. Me parece que tenemos que ser buena gente ahora porque ya la gente no solo lee nuestros artículos, sino quiere saber con quién almorzamos, qué libros leemos, a dónde vamos, si le pegamos a nuestra mujer, si nuestros hijos se sacan 10 en el colegio. O sea, creo que estamos mucho más expuestos y eso nos obliga a ser mejores personas, no solo buenos periodistas. Esa es la parte que me gusta. Y la parte que no me gusta es que me parece que cada vez hay menos, sigue habiendo periodistas,
hasta que nos moramos todos, pero no hay lugares donde el periodismo se ejerce, ya te digo, desde la manera en que nos enseñaron en las escuelas, ¿no? Cada vez más condicionados, cada vez los avisadores, por ejemplo, son cada vez menos, están más concentrados y tienen más poder, ¿no? Y los medios, hoy en día se puede tercerizar todo, hoy en día el dueño de un medio por ahí invierte menos plata en el medio que los principales avisadores, entonces los avisadores se creen los dueños de los medios, entonces eso también afecta para mí la independencia, entonces al no poder tener un criterio muy independiente, se me hace más difícil justificar, digamos, que el periodismo sea algo bueno para la sociedad. Y además ahora creo que tenés otro problema adicional, ¿no? Que es, por un lado, esta sobreabundancia de información que hay que desentrañar y contextualizar, pero por otro lado tenés también un tipo de periodismo que el hecho no le importa. Tal cual, íbamos a eso, hoy lo veníamos hablando antes del programa, ¿no? Y también toda esta parnafernalia que viene con las grandes megafiltraciones y la Big Data y todos los grandes, que parece que la técnica pasa a ser más importante que la historia. Entonces tenemos posibilidades tecnológicas enormes para procesar miles y millones de datos, entonces casi como que terminamos haciendo historia para justificar el uso de la tecnología y nos olvidamos de la historia y es todo gran tecnología y la verdad que hay menos historias que nos conmueven y eso para mí es lo único que no va a cambiar y que va a ser eterno. Digamos, las buenas historias van a seguir conmoviendo y van a seguir interesando y van a seguir alimentando el alma de las personas. Lo demás, para mí, es moda, verso y ya te digo, mucha parnafernalia tecnológica que a veces oculta el no saber a dónde vamos o qué queremos hacer. Como docente de periodismo, para cerrar, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a alguien a un joven que hoy quiere ser periodista? Sí, yo diría primero que piense en la autogestión, que piense en encontrar un nicho, que busque algo muy chiquito, pero que sea muy bueno y que no haya otro que lo esté haciendo. Y después, lo que siempre para mí la regla número 1 del periodismo, y en esto del viejo y del nuevo y del que vendrá, es no me lo digas, mostrámelo. Bueno, muchísimas gracias. Santiago O'Donnell ha pasado por acá por Notas Verdaderas. Santiago O'Donnell, periodista, escritor, y les recomiendo, realmente, lean todos, pero en Argent Papers se nota claramente, bueno, cómo se maneja el poder empresarial y gran parte del poder político incorporado o mimetizado con ese poder empresarial en la Argentina. Gracias y hasta el próximo jueves.